San Sergio de Radonés y el espiritualismo ruso. Capítulo 1, inciso E. El monje. El ideal de la vida monástica surge durante el siglo XI, pero no toma su forma definitiva sino en los tiempos de San Sergio. Su principio es el de la vida en comunidad, vuelta hacia el mundo. El monje será pobre, su vida será ascética, pero llena de caridad activa. La comunidad no solamente tenderá hacia la perfección personal, sino hacia la santificación de la vida del pueblo. El monasterio será pues un centro vivo cuya influencia educadora se extenderá a toda la población circundante. La nivelación por medio de la regla será sustituida por una obediencia absoluta al superior, que deberá ser para los monjes no solo un ejemplo de vida, sino un educador, y que aplicará la regla según la medida de cada uno. La ascesis, muy dura con frecuencia, excluirá sin embargo toda exaltación. Hasta los locos en Cristo, que algunos consideran equivocamente como una categoría ascética especialmente rusa, quedarán exentos de los excesos de sus hermanos mayores occidentales. Un texto evangélico estará presente siempre en el espíritu del creyente ruso. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Mateo 6:33. El relato del juicio final permanecerá vivo en el espíritu del ruso, y no olvidará jamás que son aquellos que dieron de comer y de beber a los que han recibido a los extranjeros, y visitado a los enfermos y a los presos, quienes heredarán el reino celestial. Mateo 25, 31 al 46. Ya veremos cómo uno de los grandes teólogos rusos de aquella época, San Abraham de Smolensk, alza a la entrada de su monasterio el ícono que representa el juicio final. Desde luego, los comienzos del monaquismo ruso conocerán la tentativa de dirigir la vida del monje hacia un ideal atonita, anacorético, separado por completo del mundo, pero esa tentativa fracasará a pesar del profundo espiritualismo de la vida ascética ejemplar de su iniciador, San Antonio. Este último, originario de la ciudad de Lubensk, en la provincia de Chernigov, 983-1073, abandonó su patria de muy joven y marchó al monte Athos. Vivió allí una vida de anacoreta y fue uno de los primeros entre los numerosos rusos que acudieron a lo largo de los siglos a poblar la montaña santa, el monte Athos. En aquella época florecían en el monte Athos los dos géneros de vida monástica, el anacoretismo y el cenobitismo, pero no existía monasterio ruso. San Antonio se hizo pues monje en un monasterio griego. Regresó a Rusia en el año 1013, pero los acontecimientos políticos y la guerra fratricida que sobrevino después de la muerte de San Vladimir le obligaron a regresar a la montaña santa hasta el año 1028. No regresó a Kiev para fundar el primer monasterio ruso, por orden expresa de su director espiritual, el monje Teoctiste. Encontró a algunos monjes que habían excavado grutas en riberas escarpadas del Dnieper. San Antonio ocupó la del sacerdote Hilarión, futuro metropolitano de Kiev, llamado a servir en la capilla principesca de Berestov. Hagamos notar que los dos primeros anacoretas de Francia y de Rusia se llamaron Hilario, y que ambos, después de muchos años de vida ascética, llegaron a ser obispos, el uno en Poitiers y el otro en Kiev. La gloria de San Antonio fue tan grande que atrajo hacia él a numerosos monjes que deseaban vivir bajo su dirección. Pero negándose el fundador a que lo hicieran superior, vivía cada cual en su gruta y solo formaban un grupo de anacoretas. Su vida era muy dura y llena de abnegaciones. San Antonio vio llegar un día a un rico señor llamado Varlam, que traía numerosos regalos al monasterio. Depositó a los pies del santo sus ropas principescas y pidió ser recibido en el número de los monjes.
No tardó en convertirse en el primer superior y dirigió la pequeña comunidad hasta el año 1057. San Antonio murió en el año 1073, venerado por todos. Sus consejos eran muy tenidos en cuenta, pero permaneció aparte de la vida de su abadía. Su tumba permaneció oculta y su canonización no tuvo lugar hasta mucho más tarde. Sin embargo, el ideal del monje completamente apartado de los intereses de este mundo permaneció vivo. Durante siglos, centenares de rusos marcharon al monte Athos, donde había sido fundado el monasterio de San Pantaleimón. En 1957 solo quedaban 120, de los cuales 69 en el monasterio. Después de la marcha del superior, Varlam tomó la dirección San Teodosio, que llegó al monasterio de las grutas de Kiev el año 1032. Él iba a encarnar a los ojos del pueblo ruso el ideal del monje. Nació el año 1008 en los alrededores de Kiev. Siguió, niño todavía, a sus padres hasta Kursk. Esta ciudad será en el siglo XIX la patria del mayor santo ruso de los últimos tiempos, San Serafín de Sarov. Teodosio amaba los oficios divinos, cantaba, leía y preparaba el pan eucarístico para la iglesia, en otras palabras llamado prósfora. Su madre consideraba sus ocupaciones como indignas de un adolescente que pertenecía a una familia rica y le censuraba su vida ascética. A la edad de 24 años se fugó de la casa materna y se hizo monje en el monasterio de las grutas de Kiev. Su madre volvió a encontrarse con él 4 años más tarde y a instancias suyas tomó el hábito en un convento. Comenzó por construir una iglesia en la que cabían los 100 monjes reunidos alrededor suyo, cosa que no ocurría con la capilla subterránea. Después construyó edificios de habitación que sustituyeron a las grutas e introdujo en la abadía la regla estudita. Esta seguirá siendo la regla general de la mayoría de los monasterios rusos. El metropolitano Jorge había traído a Kiev un texto abreviado, pero San Teodosio deseaba poseer un texto más completo. La regla estudita se refiere a la vida del monje y a los oficios celebrados en la abadía. Fue compuesto después de la muerte de Teodoro Estudita por los discípulos suyos de acuerdo con su testamento espiritual. San Teodosio aportó a la misma diferentes cambios. Instituyó 4 categorías de monjes: los aspirantes, que vestían aún las ropas civiles; los asociados, sin votos, que iban vestidos de monjes; los que habían pronunciado los pequeños votos y los que habían pronunciado los grandes votos. La regla principal la constituía la obediencia absoluta al superior. Nada debía hacerse sin tener antes su bendición. San Teodosio echaba al fuego todo cuanto los monjes habían hecho sin su bendición, incluso la comida. Ya veremos cómo San Sergio dulcificará dicha regla. Los monjes recibían del superior una instrucción cotidiana verbal y no tenían derecho a guardar en su celda nada que les perteneciese en propiedad. El superior recorría las celdas y vigilaba de cerca la educación de cada monje. Lo hacía según las fuerzas de cada cual y sin violencia, dando a todos el ejemplo de una vida sencilla y ascética. Pobremente vestido siempre, trabajando, preparaba duramente su jornada, la leña, y llevaba el agua como un simple monje, y permanecía orando durante la noche. Lo veían siempre alegre y lleno de caridad, pero no limitaba su trabajo a los muros del monasterio. Visitaba a los enfermos y a los pobres y les distribuía todos los regalos que recibía la abadía. Construyó un hospital para los necesitados de la ciudad. Toda su vida estaba vuelta hacia el mundo. Un carro cargado de pan salía del monasterio todos los domingos para distribuirlo a los pobres y a los presos.
La abadía era pobre, pero la ayuda llegaba siempre a tiempo y el santo abad tenía para alimentar no solo a los monjes, sino a todos cuantos acudían a verle y a pedirle consejo. No temía nunca intervenir en los asuntos de los principados, cuando la justicia se hallaba pendiente y defendía a los débiles delante de los tribunales. Su abadía se convirtió pronto en un almácigo de obispos y de misioneros, que se marchaban a evangelizar los países más lejanos. En la arquivadía de las grutas de Kiev fueron compuestas las primeras crónicas nacionales. Allí se sacaban copias de los libros litúrgicos y de la Sagrada Escritura, y en ellas se enseñaban las ciencias y las artes. El monasterio era el centro del arte de los íconos rusos, que tiene por patrón a San Alipo, monje de Kiev. El arte de la pintura al fresco fue introducido por los maestros bizantinos que ayudaron a construir la catedral de la dormición de la Santísima Theotokos en el año 1073. Esta fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial en el año 1943. La arquivadía de Kiev cuenta con un número muy importante de santos canonizados, y su importancia para la Rusia de Kiev fue verdaderamente excepcional. El nombre exacto de la arquivadía de Kiev y de la Trinidad de San Sergio es Laura de las Grutas de Kiev y Laura de la Trinidad. El nombre Laura en griego y en eslavónico, que es Labra, significa un gran monasterio que tiene dentro de su recinto varias iglesias. En Rusia antes de 1917 había 4 Lauras: Kiev, la Trinidad, San Sergio, San Alexander Nevsky en Petrogrado y Pochaye en Volinia. Tenían de superior al ordinario de la diócesis, estaban gobernadas por un abad vicario, ayudado por un consejo. En el monte Athos solo había una Laura, la de San Atanasio. Hemos reemplazado la palabra Laura por la de arquivadía, más conocida en Occidente. San Teodosio murió en el año 1074 y el año 1091 su cuerpo fue encontrado incorrupto. Fue canonizado el año 1108 con ocasión del centenario de su nacimiento y ha sido uno de los santos más populares de Rusia. Su vida, escrita por el monje Néstor Analista, ha sido recopilada en centenares de ejemplares y traducida al serbio y al búlgaro. El organizador de la arquivadía de Kiev o de la Laura de Kiev ha quedado para el pueblo ruso como el monje ideal que supo unir una vida austera y sin reproche a la obra de educación de los contemporáneos suyos.